Bueno, en el living un ratito para comentarte lo que vivimos diariamente. Y hemos hablado de feminismo, y hemos hablado de la campaña por el aborto seguro, libre y gratuito por la ESI. Hemos hablado tanto y mucho, y lo que vamos a seguir hablando, porque esto recién está comenzando. Pero no comenzó ahora. No, lógico que no. Si tenés tus años, sabés que movimientos feministas hubo desde las sufragistas, allá por las mujeres que con sus vestidos largos y las trataban como con desprecio, pero abrieron ese camino, y a lo largo de la historia del mundo y Argentina existieron mujeres que pelearon. Hola, María Florencia Alcaraz. Ella viene a presentar su libro, Que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber tratado el tema durante todo el año y bueno, por cerrar también este año hablando de este tema, que fue el tema político no solamente del feminismo, sino también de la agenda política y social de la Argentina. Durante gran parte del año marcó la agenda, tuvimos una conversación pública sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y me parece un proceso interesantísimo, ¿no? Y se metió ya, como les decía fuera de cámara, en la mesa, seguramente en tu Nochebuena, y habrás hablado de, más allá de lo que es el trabajo de aborto legal, de los derechos femeninos y de toda una nueva embestida que hay para lograr esta igualdad. ¿De qué trata el libro? Hay una historia, está la historia, obviamente, del pedido, el reclamo. ¿Y qué más vamos a encontrar? Bueno, hay dos cosas que a mí me obsesionan que tienen que ver con el archivo y con la memoria a futuro, y el libro trata de recuperar esto que decías vos. Esto no es una moda, no empezó hace muy poquito, sino que tiene una historia de organización popular, una historia de persistencia y de tenacidad militante por parte de muchísimas feministas. El libro empieza con lo que fueron todos los esfuerzos desde el regreso de la democracia hasta esta parte para que se llegue a debatir como se llegó a debatir en el 2018 en el Congreso. Empieza justamente por las pioneras históricas, pero va recorriendo todas aquellas que hicieron un esfuerzo particular para que sea ley. Que sea ley es el título porque sigue siendo un deseo todavía, un deseo pendiente, pero va recorriendo justamente todo este trabajo militante y también aportando y registrando todo lo que es información, todos los argumentos que se dieron. Exacto. Para poder partir de este piso, que yo creo que además de haber sacado el aborto del closet de alguna manera este año, hoy tenemos argumentos para hablar de que se trata de un tema de salud pública, que se trata de un tema de derechos humanos y que se trata de un tema de justicia social, y por eso estamos peleando. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en esta investigación? Porque si bien estás con el tema empapadísima durante todo el año en tu trabajo, debe haber habido algunas situaciones que te llamaron especialmente la atención y dijiste, bueno, por ahí es. Bueno, hay un capítulo que para mí es importantísimo y que era clave que esté dentro del libro, que es un capítulo sobre varones trans que están embarazados, que quedan embarazados y que también abortan, y el protagonista de ese capítulo es Tom Mascolo, que aporta su historia de vida en relación a 2 abortos que se hizo, y me parecía importantísimo que esté porque mucho se habló este año de lo que son los cuerpos gestantes, o se hablaba en esos términos. Entonces, para ponerle una cara, una historia de vida a esa idea de cuerpos gestantes es que está el capítulo de Tom. Varón trans, una persona que nació en un género femenino, que decide tener un género masculino, que lo siente, que todo su ser es masculino, pero que gesta. Sí, que tiene útero, que tiene ovarios y que tiene capacidad de gestar. O tal vez fue por una cuestión de abuso. Sí, o un embarazo involuntario. Digo, hay múltiples maneras de quedar embarazada y embarazado, y también hay múltiples maneras de decidir continuar con ese embarazo o decidir interrumpirlo, y por eso me parecía importante ese capítulo en particular para aportar a este año, porque los varones trans fueron parte de la lucha por el aborto legal, además de, por ejemplo, no sé, las pibas. Hay un capítulo dedicado a lo que fue la lucha de los secundarios porque tuvieron un rol trascendental, sobre todo en la fuerza callejera de aquellas 2 vigilias históricas donde pusimos más de 2 millones de personas en las calles, y las pibas de los secundarios tuvieron ahí un aporte clave para mí. El feminismo es intergeneracional, tiene esto de dialogar entre las pioneras históricas, esas que estuvieron desde el regreso de la democracia a esta parte y que siguen estando, y también las pibas que se suman a la lucha o que acceden al feminismo a través de la lucha por el aborto legal. La organización vuelve a pedir que se trate en el Congreso de la Nación.
preocupan. Esta fue una noticia de estos días, por estas horas, y que se espera algo similar, algo más profundo. La discusión ya está dada, pero se necesita aún más explicación, cosa que el libro aporta y mucho en lo que es datos. Sí, ahí me parece esto que decíamos, se aportaron datos, se aportó información científica, información académica. El proyecto ya se presentó 7 veces, esta va a ser la octava, se va a presentar en marzo, está por verse, se armó una comisión para volver a redactar qué forma va a tener ese proyecto. El proyecto parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy leía en los diarios que decían los verdes van a presentar el proyecto. No son ni son los verdes. Hay una campaña y me parece que también el libro trata de recuperar esa organización feminista que a veces es invisibilizada y que, bueno, ya hoy no se puede dejar de tener en cuenta. La campaña está trabajando en la redacción de un nuevo proyecto a partir de el que había presentado y de las modificaciones que tuvo la media sanción, porque también hay que decir que este año hubo una conquista, que fue lograr media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sí, eso fue histórico. Entonces, a partir de ese piso me parece que tenemos que empezar a discutir el año que viene. Yo creo que tienen que cambiar un poco las reglas de lo que fueron las audiencias públicas, porque muchas veces se dijeron... Se pedía que hablara más gente común. Gente que, representantes de todos los sectores sociales. Por parte de quienes estuvieron a favor, hubo mayor diversidad de edades, de trayectorias vitales, de formaciones de distintas provincias. Sin embargo, por parte de quienes estaban en contra, en general siempre eran médicos o abogados varones de determinadas universidades, y de ese lado no había diversidad. Y sí, yo creo que se dijeron muchas mentiras por parte de quienes estaban en contra y no había forma de regulación de ese debate. Entonces, una va al Congreso y dice lo que quiera, lo que piense, sin ningún tipo de argumento, digamos. Entonces me parece que tiene que haber una regulación por parte de ese debate, pero a mí me parece que fue un proceso histórico para la democracia. En Rosario las pibas se juntaban a ver el debate que pasaba en el Congreso en las plazas, o sea, se juntaban a verlo. Eso me parece que fortalece la democracia. Lamentablemente se fue a pedir una respuesta política al Congreso y no se dio, pero estamos en ese proceso y me parece que no fue este año, pero va a ser ley indiscutidamente. Necesario. Un libro que resuma, que tenga datos, que presente pruebas, que presente posiciones, argumentos, por sobre todas las cosas, más allá de la pasión de las chicas más chicas, de las más grandes, por un tema que pasa, ocurre y es necesario que sea tratado por la educación, por la ESI, profundamente por la ESI. María Florencia, vamos a seguir con el tema. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo.